presidente de honor de esta Real Corporación, ilustrísimo señor secretario general honorario, señor delegado del rector magnífico de la Universidad de Cádiz en el campus universitario de Jerez, ilustrísimos señores y señoras académicos, entidades benefactoras de la Academia, Fundación Cajasol, Bodegas William Humber, CaixaBank y Tebasa, amigos de la Academia, señoras y señores. En la sesión de hoy nos place recibir a la ilustrísima señora doña Paloma Ruiz Vega, académica de número de esta Real Corporación, que dictará la conferencia titulada La materia farmacéutica en la obra de Santa Hildegarda de Bingen, 1098-1179, doctora de la Iglesia Católica. Le agradezco en nombre de la Academia y en el mío propio su participación una vez más en las actividades de nuestra institución. Me satisface a continuación a hacer una breve presentación protocolaria de nuestra académica. Es licenciada en Farmacia por la Universidad de Sevilla en el año 1987, doctora en la Universidad de Cádiz con la tesis titulada La farmacia en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz en el siglo XIX. Realizó un máster en Salud Pública en la Universidad de Puerto Rico y otro en el Instituto de Investigaciones Ecológicas de la Universidad de Málaga sobre alta gestión ambiental de consultoría y verificación. Es vocal de docencia e investigación en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz y miembro de la Comisión de Historia de la Farmacia, habiendo realizado trabajos de investigación sobre análisis de aguas, de botánica y fisioterapia. Profesora titular de la Fundación José Cabrera en las áreas de enfermería, radiodiagnóstico y seguridad alimentaria. Académica de número de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio desde el año 2018, cuyo discurso de ingreso versó sobre ciencia y sociedad en la época de Alfonso X el Sabio. Es académica correspondiente de las Academias de Medicina y Cirugía de Cádiz, Cataluña y Murcia, de San Romualdo en San Fernando, de las de Farmacia de Santa María de España de Murcia y de Milán. Es asimismo miembro del Instituto Americano de Historia de la Farmacia, miembro de número y de la Junta Directiva del Ateneo Científico, Artístico y Literario de Cádiz, así como presidenta y fundadora de la sección de farmacia de dicha institución, así como coordinadora y fundadora de las tertulias de Rebotica. Ha participado en centenares de congresos nacionales e internacionales de historia de la medicina, de farmacia y humanidades, habiendo realizado más de 100 ponencias y comunicaciones. En la actualidad colabora en 15 publicaciones periódicas y revistas profesionales. Ha recibido 17 distinciones y premios científicos, literarios, artísticos y de patrimonio histórico, médico y farmacéutico. Desde el Premio Iberoamericano In Memoriam del profesor Orozco Acquaviva, su maestro, en el año 2008, hasta el Premio Internacional del Instituto Americano de Historia de la Farmacia, obtenido en el año 2020. Pertenece a 18 sociedades científicas, culturales y artísticas, ha dictado más de 100 conferencias y 144 publicaciones, de las que quiero destacar la obra científica registrada en la Junta de Andalucía titulada La farmacia en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, el siglo XIX. Ha realizado 13 estancias formativas en universidades europeas y americanas. Es revisora de la revista Coherencia, publicación de la Escuela de Humanidades de la Universidad de Medellín en Colombia. Esta es una breve reseña de su brillante proyección profesional, cultural y académica de nuestra académica, a la que cedo la palabra a continuación. Buenas tardes, muchas gracias. Concedida.
vicepresidentes, especialmente a don Antonio Millán Garrido, que ha colaborado tanto en la difusión de esta conferencia, también a mi amigo y compañero Paco Antonio Romero García, y a todos los demás, como Bernardo Palomo, pues un especial saludo y muchísimas gracias por toda la colaboración. Comenzamos la conferencia correspondiente al día de hoy. El tema que he elegido es la materia farmacéutica en la obra de Santa Hildegarda de Bingen, 1098-1179, doctora de la Iglesia Católica. Comenzamos con un breve apunte biográfico de Santa Hildegarda. Su biografía coincide con un intenso periodo de la historia de la civilización occidental. En el contexto histórico en el que Hildegard von Bingen desarrolló su trabajo, se la puede considerar como una mujer excepcional, no solo por su condición de mujer, sino también por ser capaz de aportar un poco de luz a este tan conocido tramo de la Edad Media. Nació en Bermersheim, en el Valle del Rin, actualmente Renania-Palatinado de Alemania, en el seno de una familia noble alemana acomodada. Fue la menor de 10 hermanos, entregada como oblata y consagrada desde su nacimiento a la actividad religiosa según la mentalidad medieval, y entregada para su educación a Jutta de Spanheim, hija del conde Stefan de Spanheim, y por lo tanto noble como ella, quien la instruyó en el rezo del salterio, en la lectura del latín, aunque no le enseñó a escribirlo, o cuando menos no con pericia, en la lectura de la Sagrada Escritura y en el canto gregoriano. Su profesión religiosa lo hizo bajo la regla benedictina en el año 1114. Durante algunos años, su maestra y discípula, o sea, Jutta e Hildegarda, vivieron en el castillo de la familia de Jutta. Cuando Hildegarda cumplió 14 años, ambas se enclaustraron en el monasterio de Disibodenberg. La celda se transformó en un pequeño monasterio a fin de poder albergar el creciente número de vocaciones que hubo de esta orden benedictina. Aquí la tenemos como novicia. En este año de 1114, Hildegarda emitió la profesión religiosa bajo la regla benedictina, recibiendo el velo de manos del obispo Otto de Bamberg. De esta manera continuó su educación monástica rudimentaria dirigida por Jutta. Aquí la tenemos ya vestida con el hábito benedictino. Posteriormente fue fundadora de monasterio. Hacia 1150 se trasladó a Ruppertsberg. Cerca de 20 de sus monjas la acompañaron, obteniendo el permiso del conde Bernardo de Hildesheim, propietario del terreno que ellas habían elegido. Fundó este monasterio. Se convirtió en abadesa, con la desgracia de que Jutta, su maestra, murió rápidamente en 1136, con fama de santidad. Hildegarda, a pesar de su juventud, fue elegida como magistra o abadesa, de manera unánime por toda la comunidad de sus monjas. Aquí tenemos la iconografía como fundadora, con las reglas y el bastón de fundadora. Aquí una estatua de ella. Y esta imagen de Santa Hildegarda se conserva en la iglesia de Bingen am Rhein, en Alemania, donde se conservan sus restos. Algo importantísimo en ella fueron sus visiones. Desde niña, Hildegarda tuvo débil constitución física, sufría constantes enfermedades y experimentaba visiones. Vivía estos episodios conscientemente, sin perder los sentidos ni sufrir ningún tipo de éxtasis. Ella los describió como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores,
Además, iban acompañados de una voz que le explicaba lo que veía y en algunos casos de música. Ella define estas visiones como una luz tal que mi alma tembló. Desde los 3 años tuvo la visión de una luz tal que mi alma tembló. Estos hechos continuaron aún durante los años en que estuvo bajo la instrucción de Jutta, quien al parecer fue la única persona que tuvo conocimiento de ellos. Esta es una imagen de Hildegard, de la actriz que la representó en la película La Visión. Los puntos de vista científicos de Hildegard von Bingen fueron considerados sabios. Calificativos como la Sibila del Rin, la profetisa, la secretaria de Dios, la primera mujer médico alemana y la primera mujer en publicar textos médicos, la respetada abadesa, la santa, la luz de su pueblo y de su tiempo. Estos son algunos de los calificativos que se usan. Una de las mentes más prolíficas y sorprendentes de la religión, del arte y de la ciencia de todos los tiempos. Hace casi un milenio los puntos de vista científicos de Hildegard fueron considerados sabios. Poseía una verdadera curiosidad característica por entender el mundo natural, característica de los sabios. Cosas más corrientes de la naturaleza. Ella misma define que puede curar, para curar casi todas las cosas más corrientes de la naturaleza pueden servir, como plantas, partes de animales, humos, olores, piedras, incluso la música. Compuso más de 70 piezas musicales que recomendaba también para curar el espíritu. Se comunicaba con el papado, con hombres de Estado, con emperadores. Podemos citar en el papado algunos como Eugenio III y Anastasio IV, hombres de Estado, emperadores alemanes como Federico I, figuras notables como San Bernardo de Claraval. Tenemos aquí una imagen de Eugenio III, Papa número 167 de la Iglesia Católica, de Anastasio IV, Papa número 168. Con ellos se comunicaba mediante cartas. Fue predicadora autorizada por la Iglesia, la primera y única mujer en siglos autorizada por la Iglesia a predicar, cosa que hizo en numerosas giras por pueblos y templos de Alemania. No dejó de sorprender y admirar a sus contemporáneos que una abadesa abandonara su monasterio para predicar, con el debido permiso de los papas. Carisma de su predicación. El contenido de su predicación giró en torno a la redención, la conversión y la reforma del clero en su actualidad. El Papa Juan Pablo II dijo de ella: enriquecida con particulares dones sobrenaturales desde su tierna edad, Santa Hildegarda profundizó en los secretos de la teología, medicina, música y otras artes, y escribió abundantemente sobre ellas. Tenemos aquí una imagen de San Juan Pablo II, todavía muy joven. Benedicto XVI, significativo en el doctorado de Santa Hildegarda. El 7 de octubre de 2012, el Papa Benedicto XVI proclama a la santa alemana Hildegarda de Bingen y al santo español Juan de Ávila doctores de la Iglesia, algo muy significativo, el mismo día que nuestro santo español, patrón del clero español y patrón de nuestro seminario jerezano. Aquí tenemos una iconografía de Santa Hildegarda como doctora. Importantísima el arte de la música en ella. Es precursora de los Minnesänger, los poetas líricos de la Alemania medieval. Compuso multitud de misas, himnos y responsos.
Ella fue declarada auténtica, fidedigna y en todo semejante a los antiguos profetas, privilegio único, una garantía de fiabilidad que la Iglesia no había dado antes a nadie. Visiones y éxtasis místico. Durante toda su vida experimentó visiones que interpretó como iluminación divina y que relató y plasmó como alegóricos grabados en alguna de sus obras, como el Escivias, el Liber Divinorum, Operum Simplicis Hominis y Liber Vitae Meritorum. Además, tuvo episodios de éxtasis místico. Ella misma decía: las visiones que vi me llegaron no mientras dormía, ni en sueños, ni en la locura, ni con mis ojos carnales, ni con los oídos de la carne, ni en lugares ocultos, sino despierta, alerta y con los ojos del espíritu y los oídos interiores. Las percibí con los ojos abiertos y según la voluntad de Dios. Esta iluminación que acompaña a la tercera visión de la primera parte del Escivias significa el universo. Aquí vemos las estrellas y los planetas. El Escivias, o Conoce los Caminos, es el título de la obra más importante de esta escritora. Se escribió entre 1141 y 1152. Es un libro que explica muchos de los principales dogmas de la fe católica a través de la explicación de las visiones tenidas por la abadesa, expuestas a través de ricas y coloridas ilustraciones de las mismas con gran simbología. Junto con las obras Liber Vitae Meritorum y Liber Divinorum Operum, conforman la trilogía mística y visionaria de la también llamada Sibila del Rin. Aquí tenemos otra iconografía de Liber Divinorum Operum Simplicis Hominis, donde podemos apreciar a Hildegarda recibiendo la palabra de Dios. Estas visiones fueron fruto de la intervención del Espíritu Santo. En 1148 un comité de teólogos encabezado por Albero de Chini, obispo de Verdún, a petición del Papa, estudió y aprobó parte del Escivias. El mismo Papa leyó públicamente algunos textos durante el sínodo de Treveris, el 6 de septiembre del 948, y declaró que tales visiones eran fruto de la intervención del Espíritu Santo. Tras la aprobación envió una carta a Hildegarda pidiéndole que continuase escribiendo sus visiones. Con ello dio comienzo a la actividad literaria aprobada canónicamente. Tal fue su reconocimiento, que a partir de entonces se la calificó como la Sibila del Rin. La relación epistolar fue también importantísima. Federico Barbarroja, Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania le pedían sus consejos y orientaciones. Con el fin de terminar el Escivias, tomó como secretario y amanuense a uno de los monjes, Disi Bodenberg, llamado Volmar, y como colaboradora a una de sus monjas, llamada Ricardis de Stad. Aquí tenemos una iconografía de Hildegarda y Ricardis. Bien, pues ya empezamos lo que es significativamente la farmacia de Santa Hildegarda de Bingen, pero tenemos que decir que la farmacia está también unida a sus obras teológicas. No toda la medicina y toda la farmacia está en los libros de farmacia y de medicina. Acabado el Escivias, Hildegarda escribió entre 1151 y 1158, en los intervalos de sus ocupaciones diarias, varias obras muy diversas, dos de las cuales son de asunto médico y dietético, y al parecer las sacó a la luz como un todo único llamado Libro de la sutileza de la diversa naturaleza de las cosas creadas, Liber Subtilitatum Diversarum Naturarum Creaturarum. Este libro, 40 años después de su muerte, aparecía separado en dos: Libro de Medicina Sencilla o Liber Simplicis Medicinae, también conocido como
Medicina Física o Física, y libro de Medicina Compleja, Liber Compositae Medicinae, más conocido como Causae et Curae, Causas y Remedios. En Física y Causae et Curae expuso gran cantidad de conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, de herbolaria y otros tratamientos médicos de la época basado en piedras y animales. El libro de la medicina simple, Física, es una exposición de propiedades y la utilidad directa de las criaturas más corrientes. Describe en 9 secciones o libros la utilidad para el hombre de las cosas creadas más comunes. Citamos las plantas, los elementos, los árboles, las piedras, los peces, los pájaros, los animales terrestres, los reptiles y los metales. Los libros van precedidos de un prólogo independiente al que siguen cierto número de capítulos, que varía entre 8, como en los metales, y los 230 de las plantas. Cada capítulo se refiere a un solo elemento, planta, animal o cosa, y dentro de él el orden es siempre el mismo. Define elemento por su naturaleza, según los 2 vectores, frío, caliente y seco, húmedo. A continuación se explica su utilidad, virtudes y peligro y concluye con su forma de empleo y de prepararlo. Toda una verdadera farmacéutica. El libro de medicina compuesta, Causa et Curae, es un tratado originalísimo de medicina y fisiología que comienza con la creación, el hombre y su dependencia del cosmos y que contiene 3 secciones puramente médicas que describen el funcionamiento del cuerpo regulado por secreciones internas cuyo desequilibrio provoca las diferentes enfermedades y sus remedios. También la otra obra, cada obra va dirigida a distintos destinatarios. La Física es de divulgación y Causas y Remedios dirigida a profesionales. Pero entre las dos no albergan, como referí anteriormente, lo que se conoce como Medicina y Farmacia de Santa Hildegarda, pues las obras mayores de Santa Hildegarda, Exhibias, Divinorum, Operum y Vitae Meritorum, contienen menciones a veces relativamente extensas de procesos fisiológicos que complementan la doctrina de los libros de medicina y farmacia. Obras teológicas, que también son médico-farmacéuticas. En estas obras, Hildegarda hace una exposición comparativa de los procesos del alma a los del cuerpo, o los de éste a los fenómenos cósmicos, geológicos, astronómicos y meteorológicos, desde puntos de vista muy originales y sugestivos. Causa et Curae. Los 5 volúmenes de este libro son un tratado de medicina en los que trata creación, secreciones internas, funcionamiento y disfunciones, procreación, hombres y mujeres, los remedios, más remedios, señas de vida y muerte y tipología humana. Importantísimo el huerto medicinal de su monasterio, de donde ella extraía sus plantas que cultivaba. En este tratado, Santa Hildegarda ofrece una colección de recetas populares de la Edad Media. Muchas de ellas las extraía de la medicina popular, a las que va sumando las que cultiva en su huerto. Da consejos, propone una serie de remedios y preparados para cada una de las principales enfermedades y molestias que pueden aquejar a una familia, tomando como base hierbas naturales para aliviar molestias cotidianas y patologías. Tenemos aquí una imagen de lo que pudo ser su monasterio en su actualidad. Es un monasterio medieval, huerto medieval. Aquí vemos la disposición de las plantas medicinales y una iconografía de la época de cómo hacían la recolección de las plantas medicinales. Elementos simples eran los que usaban para confeccionar los preparados farmacéuticos según la diferente patología. Describió acertadamente muchas enfermedades e intuyó su etiología. Estas, algunas que he seleccionado, son el cáncer, la gota o gutta, la sarna o escabiosis, la peste negra, la lepra roja, la lepra blanca, la demencia, la especialidad de dermatología, cosmética, reumatismo, alopecia, erisipela, psoriasis, úlceras, escrófulas, tinea capitis. El cancri o cáncer
Para Santa Hildegarda se conforma por pequeñísimos gusanillos muy diminutos que comen la carne de un hombre. Chancri escilit gracilimi vermiculi carnem hominis comedum. Es una forma precisa de describir virus y otros microorganismos antes de su descubrimiento a principios del siglo XX. La gota augusta es una enfermedad que preocupa muy especialmente a nuestra abadesa. Y ella refiere: las personas que tienen la carne blanda y con muchos poros y tienden a comer y beber vino con exceso son atacadas por la epidemia de gota augusta. La escabiosis. En las fuentes medievales el diagnóstico escabies puede ser sarna u otras afecciones pruriginosas de la piel, pero ella afirma que la enfermedad se desarrolla entre la capa superior de la piel y los tejidos subyacentes. En algunas ocasiones Hildegarda habla de la escabiosis de las uñas o escabiosis de la cabeza, recordándonos a la psoriasis ungueal y del cuero cabelludo respectivamente. La escabiosis, sin embargo, la intuición de la naturaleza parasitaria de la sarna que ella tiene como enfermedad transmisible y ligada a la lujuria, porque lo imaginaba como transmisión por contacto sexual, es evidente al decir que está provocada por pequeños animalillos, en alemán Syren y en latín Gracilimi vermiculi, y al introducir en su tratamiento metales tóxicos para el mismo como el azufre y el mercurio. Si nos detenemos, el azufre y el mercurio ya eran medicina química, es la medicina química de Paracelso, que usaba para enfermedades de la piel y para enfermedades de transmisión sexual como el mercurio. Además, usaba el perifollo, la sisemera, el polipodio, ya estas eran plantas. Una planta en la que recientemente se ha estudiado su acción antirradicalaria y antilipoperoxidante. En otros pasajes de su obra también usa hierbas aromáticas como el jengibre o la albahaca, que seguimos utilizándolo actualmente. En otros textos medievales, como en las cantigas de Alfonso X, se intuye que la sarna puede estar causada por algún microorganismo, pero no es hasta el siglo XIX cuando Renuzzi, un alumno de Alibert, confirma el ácaro Sarcoptes scabiei como el agente etiológico. Como vemos, y como en tantas ocasiones, Hildegard parece querer adelantar el reloj de la historia de la ciencia con sus sorprendentes conocimientos. Como materia farmacéutica mineral, recuerdo a los más importantes que cita, que son el azufre y el mercurio, los metales. Aquí tenemos una secuencia de la película Visión de 2009, dirigida por Margarete von Trotta en 2009. En ella se representa a la abadesa instruyendo a sus discípulas sobre las plantas curativas. Respecto a la materia farmacéutica vegetal, tenemos que decir que es muy amplia en sus obras. El trigo, Tristicum aestivum, la espelta, Tristicum espelta, la azucena, Lilium candidum, hinojo, Phoenicum vulgare, la hiedra, Hedera elis miniata, tomillo rastrero, Thymus serpellum, hierba de Santa María, el Tancetum balsamita, el orégano Origanum vulgare, la hierba lombriguera, que es el tanaceto, la cebada, el Ordeum vulgare, el cardo mariano, Silibum marianum. Aquí tenemos algunas imágenes del trigo ya clasificado por Linneo. El trigo, refiere la abadesa, es caliente y lleno de provecho. Cuando se hace harina con él adecuadamente, el pan hecho de esa harina es bueno para sanos y enfermos y proporciona al hombre carne y sangre conveniente. O sea, se está refiriendo a una normal constitución del organismo. Respecto a la demencia, ella dice: si alguien tiene el cerebro vacío y debido a esto está atormentado por la demencia, como si estuviera frenético, tiene que tomar granos enteros de trigo, cocerlos con agua. Después de haberlos sacado del agua, colóquelos calientes alrededor de toda su cabeza, poniendo un paño blanco en la parte superior. Y así su cerebro se llenará del jugo y recobrará la fuerza y salud. Hágalo hasta que vuelva a tener su juicio íntegro.
Santa Hildegarda era una adelantada, porque en el siglo XIX todavía el alimento se consideraba medicamento. Para el dolor de espalda, el calor del trigo expulsará las energías de esa enfermedad. La espelta, el Triticum espelta, ella refiere que es el mejor cereal, de naturaleza caliente, rica, llena de fuerza y más dulce que otros cereales. Da al que lo come un espíritu jovial y pone alegría en el temperamento. Vemos cómo trata la medicina, habla de los temperamentos. De cualquier manera que se coma, ya sea en pan o otras comidas, es buena y agradable. Expone que las características alimenticias de la espelta son superiores a las del trigo habitual. Y dice: délo al enfermo para que lo coma y lo curará por dentro como un buen y sano ungüento. Está diciendo que la preparación de espelta con huevo pues es un medicamento para la salud, además de alimento. El Tanacetum vulgare o hierba lombriguera lo utilizaba como antihelmíntico o para tratar la gota y otros reumatismos. En la Inglaterra medieval se usaba el tanaceto para prevenir infestaciones por gusanos intestinales durante la Cuaresma, pues se creía que eran provocadas por el consumo excesivo de pescado. Respecto a la materia farmacéutica animal, usó la bilis de liebre, la grasa de oso, la manteca de cerdo o bien el animal entero, como moscas domésticas trituradas. Usaba tanto el producto como el animal entero, pero en bastante menos ocasiones que las plantas. En el capítulo liebre del libro La Física, la lepra, que hoy día se conoce como una enfermedad crónica causada por el bacilo Mycobacterium leprae, la santa expone: vierta encima de la lepra de una persona la bilis de la liebre sin mezclar con nada. Si lo unta a menudo, la trama de la lepra se caerá y la persona sanará. Bueno, vemos aquí unas imágenes ya de la lepra avanzada. Los síntomas son lesiones cutáneas. Luego hacía una curación en principio ella pensaba que era dermatología. Alteraciones de la sensibilidad por el daño neurológico, alteraciones de la movilidad y posteriormente parálisis, mala circulación de los miembros y mala regeneración ósea. Bien, el agente etiológico, como hemos dicho, ya se sabe actualmente que es el Mycobacterium leprae. Aquí lo tenemos al microscopio. Ella le llamaba la lepra roja. Tenemos aquí el animalito entero que ella misma extraía la bilis. El Lilium candidum o azucena lo usaba en la lepra blanca y en la lepra roja, o sea, en la lepra que conocemos como lepra normalmente y la lepra blanca que conocemos como vitíligo. ¿Cómo preparaba la raíz de azucena? La machacaba vigorosamente junto con manteca de cerdo añeja, derritiéndola en un plato pequeño y la pasa a un vasito, hacía un ungüento, y la lepra roja también la curaba de esa manera. El hinojo, hiedra terrestre, lo usaba en las dificultades en el parto, o sea que ella era una médico ginecóloga también. Si una mujer embarazada tenía muchas dificultades en el parto, hay que hervir cuidadosamente hierbas suaves, esto es, hinojo e hiedra terrestre, y después de exprimir el agua hay que aplicarlas en caliente sobre los muslos y la espalda, y a continuación cubrirlas suavemente con un paño para aliviar el dolor, para que las vías del parto que estaban cerradas se abrieran suave y fácilmente. Aquí Hildegarda hacía uso de la fisiología, de la medicina y de la farmacia. Describía en sus libros cómo es engendrado el hombre, el desarrollo del embrión, las fases de crecimiento y lógicamente el proceso del parto, normal o patológico. Y a través de estos consejos que daba a las mujeres, pues abandonaba la celda de monja y iba a asistir a las personas de sus alrededores. En este sentido, Hildegarda era medievalista.
tenía muy vigente la teoría de los humores. Decía que porque los humores malos y fríos que hay en la mujer se contraen a veces durante el parto y se cierran estas vías. El hinojo es la única especie de este género, sobre todo más conocida. Tenemos aquí visto el hinojo en lo que pudiera haber sido su jardín. También los bulbos del hinojo, cómo lo cultivaba según los textos medievales y sus propios textos. Las propiedades lo usaba en la flatulencia, diurética, en los cólicos y como aromático. La Hedera Elis miniata. Bien, el tomillo rastrero, que es el Thymus serpyllum, lo usaba para una sarna pequeña en la piel, queriendo nosotros decir que se podía referir a cualquier sarpullido. Santa Hildegarda recomienda el serpol o serpillo, conocido como tomillo rastrero. Así Hildegarda expone: sarna cuya carne esté enferma, como si la sarna le estuviera creciendo, debe comer a menudo serpol, con la carne o cocinado en puré. Su carne se purificará desde el interior y se curará. Y quien tenga un poco de sarna en la piel, machaque serpol, tomillo, con manteca de cerdo fresca y haga una pomada. Cuando se unte, se curará. Para el cerebro enfermo, como si estuviera vacío, pues pulverizaba el serpol y lo mezclaba con harina fina de trigo. Se hacían tortitas y el cerebro mejoraba. Tenemos aquí la hierba de Santa María, el Tanacetum balsamita, clasificado ya por Linneo. La mencia o locura, en el libro de Causas y Remedios de Santa Hildegarda, la utilizó contra la mencia o locura. El orégano, Origanum vulgare de Linneo, lo usó en la lepra roja. La hierba de Aarón, el Arum italicum mil, tenemos aquí una imagen, lo utilizaba como lenitivo en la peste negra. Según su propio texto, para la peste con bubones negros que acaba con una muerte dolorosa, hay que administrar únicamente hojas y raíces de la hierba de Aarón para conseguir que el enfermo tenga un final tranquilo. La cebada, otra gramínea, la usaba junto con la avena en multitud de cremas y jabones. Y ella decía, tenía bastante conocimiento de dermatología, que aquel que tuviese la piel de su cara rugosa y endurecida por el viento debería hervir cebada en agua y aplicarla ya tibia en su cara con un paño. La piel se volverá lisa y suave y tendrá un color bonito. Podemos ver cómo la medicina y la farmacia de la Sibila del Rin no era ajena a la cosmética. Fue declarada patrona de la farmacia natural por algunos sectores. Y ya como conclusiones, fue una precursora renacentista. Su personalidad poliédrica abarca ser ecologista, en contra de la degradación de la naturaleza, farmacéutica, naturalista, científica, médico, visionaria, doctora, música. Su capacidad para la observación de la naturaleza y la perfección de la música trasciende a la Edad Media. Está al nivel renacentista en este aspecto. Ella insistía en el libro Liber Simplicis Medicinae, Liber Subtilitatum Diversarum Naturare, en una dieta correcta y hábitos de vidas sanos, alejados de extremismos. Es perfectamente coherente con la doctrina católica al afirmar que la felicidad y armonía originales del género humano quedaron destruidas por el pecado original que transformó, oscureció y cambió las cualidades del cuerpo y del alma humanos. El origen de los males y la curación, según ella. Las enfermedades surgieron de la subsiguiente degradación de la naturaleza. Origen de los males está en el demonio y en la separación de Dios, fuente de todo bien. Para Hildegarda, la curación depende de la vuelta a la salud integral, a la unión con Dios, pues solo de Él sale la vida completa, la salvación y la salud. Aquí tenemos una imagen de cómo ella representaba el demonio y toda la corrupción. El creyente no está libre de enfermedades, pero tendrá menos tendencia a padecer algunas y su recuperación seguramente será más rápida.
El dolor es menos traumático para alguien que goza de buena salud espiritual que para el que sufre sin ella. El creyente, al preguntarse ¿qué quiere decirme Dios con esta enfermedad?, reflexiona sobre su vida y afronta con menos angustia la enfermedad, porque sabe que Dios la quiere o la permite y que todo sucede para nuestro bien. Dice Hildegarda que a veces Dios no quiere la curación del enfermo porque la curación de su cuerpo podría perjudicar la salvación de su alma. Aunque su vida y su mundo giraron alrededor de lo sobrenatural, Hildegarda también fue una científica y una precursora del empirismo, gracias a una notable capacidad para la observación de la naturaleza. Fue decidida e inteligente para registrar y comunicar sus ideas, que podían colisionar con la autoridad en un momento en el que cualquier heterodoxo podía ser acusado de herejía. A ella no. Describió acertadamente muchas enfermedades e intuyó su etiología, su causa. Si bien muchos de sus remedios no pueden declararse útiles hoy día a los ojos del hombre moderno, pero su enfoque holístico de la salud es admirable y el enfoque integral de la enfermedad. Algunas plantas y cereales curativos mencionados en la obra de Hildegarda, como los jardines herbarios o monásticos, surgen ligados a la regla de San Benito e implican para los monjes un lugar tanto para trabajar como para meditar. En general estaban divididos en un espacio para árboles frutales, viridario, un huerto con verduras y un jardín decorativo. Dados los vastos conocimientos botánicos de Santa Hildegarda, debió disponer de un jardín extensísimo, además de documentarse en la propia naturaleza de la región y de otras culturas también. Hemos revisado algunas de las especies vegetales de su obra y su uso para el tratamiento de algunas patologías. Recoge en su obra tratamientos que son comunes a la medicina popular de muchas culturas distantes y que en muchos casos han sido o serán el origen de nuevos medicamentos en la farmacia científica actual. Y como final, fue una precursora de la farmacia científica. Hildegarda recoge en su obra tratamientos que son comunes a la medicina popular de su región y de muchas culturas distantes y que en muchos casos han sido o serán el origen de nuevos medicamentos en la farmacia científica. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Después de esta interesante conferencia, al propio tiempo que le felicito por su exposición, le reitero nuestro agradecimiento por su intervención y participación en esta sesión. Esta institución que tengo el honor de presidir se muestra honorablemente distinguida por la contribución de nuestra académica con sus destacadas investigaciones historiográficas. Antes de finalizar la sesión, les recuerdo que los próximos días 16, 17 y 18 celebramos en los claustros de Santo Domingo las 9º jornadas de archivos privados y conventos que coordinan y dirigen nuestros académicos don Manuel Antonio Barea Rodríguez y la profesora Silvia María Pérez. Estas jornadas de ámbito nacional se vienen celebrando con éxito ininterrumpidamente desde hace 9 años, organizadas por el excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad, la Universidad Pablo de Olavide, la Fundación González Vías, la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo y la Academia de San Dionisio. En la página web de la Academia pueden obtener información detallada de las jornadas. Al mismo tiempo, en los claustros de Santo Domingo, celebraremos el próximo martes, día 22, a las 20 horas, de un modo presencial, la solemne clausura del curso académico 2020-2021 con la intervención de la excelentísima señora doña Ana María Orellana Cano, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, que ingresará como académica de número en nuestra institución y cuyo discurso de ingreso versará sobre el impacto de la pandemia internacional por COVID-19 en el mercado laboral español, propuesta de una legislación para la emergencia. Le contestará
a su discurso el académico de número de esta Real Corporación, ilustrísimo señor don José Luis García Ruiz. Iniciaremos las actividades del nuevo curso en el próximo mes de octubre en las festividades de San Dionisio. Antes de finalizar el acto, agradecemos a todos ustedes su asistencia por conexión telemática, recordándoles que pueden acceder libremente y con facilidad en cualquier momento a nuestros actos a través de la página web de la Academia, donde permanecen disponibles además todas las conferencias dictadas con anterioridad. Sin más consideraciones, se levanta la